Hola Ernest, hola a todos ahí, ¿cómo andan? Andamos bastante bien. Bien, me alegro, yo también. El mundo andará por su lado, Caputo por el suyo, pero nosotros andamos bastante bien. Qué bueno, Ernest, qué bueno. Fue una semana movida, una más, de dormir poco, de hurgar en una especie de geyser de pruebas comprometedoras para el gobierno, que es lo que salió del celular de Mauricio Novelli. Créeme que hay mucho, pero mucho más en ese celular. Hay como una lef, una quinta esencia de la corrupción mileísta, porque hay diálogos radiales que van cruzando a todo el gobierno. Y hay un tipo del que se está hablando menos que de Mauricio Novelli, que se llama Sergio Morales. ¿Te acordás de Sergio Morales, que el año pasado se habló bastante de él y de Manuel Terrones Godoy, el otro socio del Tech Forum? De Y Terrones Godoy me acuerdo, de Sergio Morales para nada. bueno, Sergio Morales es el tercero, registra ingresos a la Casa Rosada con Novelli y con Terrones Godoy el 6 y el 11 de junio de 2024, en la previa de el Tech Forum y de la preparación de la estafa de Libra. Y era primero asesor de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia y después fue asesor de la Comisión Nacional de Valores. El tipo estuvo hasta un mes después del escándalo y ahí lo echan. Es el único despedido del escándalo Libra, el único que perdió el puesto como asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores. Y hay un diálogo, y quiero arrancar por esto porque me parece interesante lo que está haciendo ahora la contraparte del diálogo de Morales, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores. El presidente de la Comisión Nacional de Valores es un abogado, la verdad que con pocas apariciones públicas, un tipo de alta sociedad, que hizo el caminito de San Andrés, universidad privada, estudio Marvalo Farrell, y en el estudio Marvalo Farrell hizo mucha guita, hasta ser designado como el presidente de la Comisión Nacional de Valores de Milei. O sea, hay sectores de la sociedad donde alguien que hace el caminito, como decís vos, San Andrés, Universidad Privada, Estudio Marvalo Farrell, es un capo. Sí, Para sí. Ale Berco es el caminito, o sea, yo veo a un tipo No, ahí, me agarro el bolsillo, dice Ale Berco. qué sé yo, sobre gustos. La verdad, yo mi camino en la educación pública fue otro, pero la verdad que no perseguía la guita, así que todo bien, cada quien con sus metas. Y El, entonces, el, entonces este señor, después de hacer mucha guita, empezó a ser presidente de la Comisión de Valores con Milei. Lo contrata a Morales como asesor, explota el escándalo Libra y Morales empieza a aparecer por todos lados, porque había hablado, creo que lo tienen en pantalla, sí, habló sí, recién lo teníamos. en Tech Forum, era una pieza indispensable para ese dispositivo y de hecho aparece en los chats de Novelli como Sergio CryptoCity, aparece un montón de diálogos con Novelli preparando el Tech Forum y preparando otras movidas de NIW Trading. Silva se da cuenta, porque intercambiaba mensajes con él todo el tiempo, sobre la regulación cripto que estaban haciendo desde la Comisión Nacional de Valores mientras se sustanciaba el escándalo Libra, o Ujú. sea, armando el marco para los negocios del mundo cripto. Y en un momento le pregunta, che, ¿quién es Ariel Parkinson? Y Morales se inquieta mucho y empieza a decir, bueno, es el comercial de Tech Forum. No sé qué tiene que ver conmigo. Bueno, los periodistas preguntan, le dice Silva. Le dice, bueno, tiene que ver con Terrones Godoy y con Novelli, no conmigo. Yo estoy en otra parte del mundo cripto. Le dice, bueno, está bien, entonces no te preocupes. Y Morales se larga, no te digo a llorar, pero prácticamente a contarle sus penas al jefe, a decirle, no puedo creer lo que inventan los periodistas, es insoportable vivir así. A lo cual Silva le dice, vos tranquilo que esto es largo, no te preocupes, vas a salir adelante o algo así. Todo esto prueba hasta qué punto Silva, pocos días después del escándalo Libra, estaba tratando de contener daños desde un lugar
hipersensible, que es la Comisión Nacional de Valores, pero además a las 2 semanas termina pidiéndole el puesto a Morales, evidentemente detectando que hay tongo entre él y los otros criptobros de Milei. ¿Por qué te traigo a Silva ahora en este momento? ¿Y Ariel Parkinson quién es? Era el comercial de Tech Forum. Que buscaba guita para Tech Forum. Que buscaba guita para Novelli y Manuel Terrones Godoy. Pero claro, hay muchos más nombres que empiezan a surgir ahora del celular de Novelli. El de Silva no es nuevo, porque ya aquella semana fatídica todos pusimos los ojos en él. Es el tipo que tenía que evitar que se produzcan estafas con este tipo de activos, con todos los activos financieros. Pero ahora, además, Silva está delineando los contornos del negocio del Fondo de Asistencia Laboral. El Fondo de Asistencia Laboral, ¿te acordás lo que Sí, lo generó? Que surge de la ley de reforma laboral, ¿no? Exacto, lo que surge de la reforma laboral es un gran negocio de por lo menos 2.500 millones de dólares al año que van a manejar, todavía no se sabe si los bancos, si administradoras especiales como las AFJP de los 90, en fin, está creando un ámbito que le interesaba mucho crear a Caputo, una masa de guita, de la cual Caputo se va a tomar para intentar refinanciar los vencimientos de deuda de este año. Pero además está definiendo quiénes son los ganadores y perdedores, quiénes van a poder y quiénes no jugar en ese lugar y cobrar comisiones jugosísimas. Un tipo que, como te digo, por lo menos sabía de la profundidad de esta estafa días después de que se produjo, preguntaba sobre hasta dónde podía llegar la investigación y se mostraba muy interesado en contener el escándalo, ¿no? Algo que, bueno, ahora vamos a ver si logra con todas las revelaciones que está viendo. Muy bien. Ale, vos sabés que para mí el dato económico de la semana tiene que ver con la encuesta permanente de hogares, ¿no? Lo que refleja el desempleo. Estoy seguro que la estuviste viendo. ¿Qué viste ahí? Bueno, vi señales de que esta inflación es realmente pasmosa, porque la semana anterior habíamos tenido el dato de la inflación de febrero, una inflación del 2,9%, que además pegó, fíjate, este primer gráfico que te traje de Empiria, la consultora de Hernán Lacunza, pegó especialmente fuerte en los deciles más bajos. La inflación se puede medir, según la metodología vieja, según la metodología que debían haber empezado a aplicar en enero, que si tomás esa daba 3,1%, la de febrero en vez de dar 2,9%. Y otra cosa interesante, ahora que la IT la publicó el mismo jueves de la semana pasada, pero ahora que hay muchas consultoras con la nueva metodología ya en su sistema, lo que hicieron fue recalcular para atrás. Y si vos tomás la inflación con la metodología que debía aplicar el INDEC ahora y que no aplicó y por eso echó a Marco Lavagna, y la recalculás desde que asumió Milei, te da 40 y pico de puntos más de inflación. De 2,80 te da 3,20 y pico. Con lo cual los salarios perdieron 9 puntos más de lo que perdieron si uno hace la cuenta con la inflación actual del INDEC. Y eso explica también el malestar de mucha gente y por qué tanta gente no llega a fin de mes, sugiriendo que la inflación del INDEC miente. Bueno, no es que mienta, está desactualizada y el tarifazo fue de tal profundidad que si se hubiera captado la inflación, el índice oficial sería mucho más alto. Ahora, eso te cambia todo, te cambia evolución del salario, te cambia índice de pobreza, te cambia todo. Exacto. Sobre la pobreza ustedes ya hablaron un montón cuando repasaron los divagues de Milei diciendo 12, 13, 14, 15, pero este gráfico lo que muestra es que al 10% más pobre le está pegando casi medio punto más la inflación que al 10% más rico. Y eso tiene que ver con que no solo suben las tarifas, sino que también suben los alimentos y sube el transporte más que el promedio. Uh-huh. Por eso la inflación núcleo da... Bueno, eso combinado con los datos de desempleo de esta semana, te da una foto bastante fea de la economía. El desempleo para los jóvenes hoy tiene niveles 2001eros. Las mujeres de menos de 29 años tienen un desempleo del 17%. Los varones de menos de 29 años
16%. Son niveles que más que duplican el 7,5 promedio, que además, según calculó Exquanti, que es otra consultora formada por docentes de la UBA, gente que conoce muy bien la EPH justamente, si se tomara en cuenta los que cayeron en la inactividad, la desocupación habría dado 8 en vez de 7,5. Si me bajás un poco la guitarra de Compay Segundo, te explico por qué. A ver, dale, bajá un poquito la... Porque me está tapando lo que pienso. Mirá que para tapar lo que vos pensás, ¿no? Dale. No, pero mirá, ellos hicieron esto. Calcularon primero cómo se estaba refugiando el que perdía el empleo en el empleo precario. Bueno, eso ya está visto. Ustedes entrevistaron a la señora de Uber, de la que hacía los mamelucos esta semana. Las plataformas se agotaron como vía de escape. No pueden contener más a la gente que se queda sin laburo porque pagan muy poco, porque la demanda se está cayendo. Bueno, ese empleo precario fue el primer refugio. Después empezó un refugio en la inactividad. ¿Cómo es el refugio en la inactividad? Dejar de buscar. El que deja de buscar, el famoso efecto desaliento, lo hace porque buscar laburo cuesta guita, porque hay que moverse, porque también algunos responden que están buscando y en un momento se cansan de responder que están buscando y dicen, ya está, yo no tengo laburo, soy inactivo, no estoy buscando tampoco. Bueno, agotadas esas dos cosas, lo que está pasando es que aumenta la desocupación. Aumentó fuerte, de 6,4 a 7,5, midiendo trimestre contra trimestre. Ahora, si vos agarrás... Perdón, el último año, porque si agarrás el año anterior es 5,7 a 7,5, ¿no? Sí, claro. Bueno, mismo trimestre contra el mismo trimestre del año pasado da 1,1% más. Eso da 7,5, pero si vos agregás los que dejaron de buscar laburo porque cuesta guita, porque ya buscaron un tiempo y se dieron cuenta de que no consiguen, o sea, los desalentados, los que fueron a la inactividad, que el INDEC refleja correctamente como inactivos, porque el desocupado es el que está buscando activamente. Si vos agregás eso, les da a los de Exquanti 8%. Y ese 8% ya es un nivel que muy pocas veces tuvo la Argentina. Este gráfico que tenés en pantalla ahora es el del final del mandato de Macri, el del final del mandato de Alberto, y el del cuarto trimestre del 25, o sea, el dato que conocimos anteayer. Y ahí ves que, el salto es importante. Este 1.800.000 de desocupados que hay, que si incluyera los inactivos superaría los 2 millones. Bueno, es un nivel alto de desocupación que, aún con el efecto plataformas, que lo baja, está haciendo que se note mucho. Y lo de los precarios, las plataformas, dejó de funcionar habiendo sido la principal salida que encontraron los que se quedan sin laburo. Cosa es que a mí me impacta la manera en que elonga y se retuerce Sturzenegger para referirse a estos datos. Me tiene muy impactado. Porque, bueno, vos estás al tanto, obviamente, del tuit del viernes pasado, cuando él dice, los que inventan que cae el empleo cuando creamos 400 empleos, los datos son claros, la ocupación sube. 3 días después, con tanta mala suerte, bueno, Milei hoy lo he pasado en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, dice, callate, aprendé los datos dicen que el empleo está subiendo y el desempleo cae, bruto, no sé, ese tipo de cosas. Sí. Con tanta mala suerte que el lunes sale el informe del INDEC donde te dice todo esto que vos estás contando. Pero no solamente eso, sino que te agrega los sobreocupados, o sea, gente que labura más de 40 horas por semana, 45 horas por semana, que también son un toco, y los ocupados demandantes, o sea, los que no están, creo que sumado todo da 35% de la población económicamente activa, es decir, una enormidad de gente que está mal con el trabajo que tiene o no tiene trabajo. Entonces, ayer habla Sturzenegger, y no sé si lo escuchaste, pero él dice, bueno, el último trimestre, hasta la semana pasada, cuando yo escribí el tuit, era el tercer trimestre. Está bien, vos sos un economista de gobierno, tenés que estar viendo, no tenés por qué esperar el resultado. Vos ves señales de que algo pasa con los despidos, con todo eso, a ver si... No lo estuvimos viendo, ahora vemos que empeoró un poquito, no es que empeoró un poquito, pero igual no vemos un grave problema de empleo. Ven los números y te decís, flaco, ¿qué estás mirando?
Entonces, no vemos un grave problema de empleo y en todo caso se mudarán a Neuquén, dice en un momento, a largo plazo, porque donde hay laburo hacia ahí, no en el conurbano, no está dando laburo a Neuquén, 7.000 empleos en 2 años. O sea, es muy impactante. A mí y además te preocupa, porque decís, bueno, tenemos un problema serio. ¿Qué está viendo el gobierno? ¿Qué no ocurre? ¿Qué no ocurre? Hasta antes de ayer creamos 400.000 puestos de trabajo, decía Sturzenegger, que tampoco cifra, que no sabe dónde sale. Es decir, ves una cosa muy rara, muy esquizofrénica ahí, ¿no? Hay una mezcla de sobre ideologización, de gente que quiere que la realidad encaje en su modelo y que no se mueve de esa, y también un poco de batateo, de tiro lo que te decía la Kunz hace un rato, tiro que un tipo es un genio y al día siguiente que es un chorro, mala persona, mal nacido, y no explico por qué. Bueno, acá también tiro 15 millones, 12 millones, 11, 8, 9... Hay un fragmentito de lo que le dijo ayer Sturzenegger al cronista que me parece especialmente batatero, que es el que le pasé a Juli. Si querés lo escuchamos. A ver. Entonces Argentina ha tenido una migración de los trabajos formales hacia trabajos más independientes o monotributistas. Es interesante porque el INDEC te publica los salarios de unos y otros, y quizás, no sé, te resulte sorprendente que los salarios o los ingresos de los independientes son más altos que los asalariados. O sea, porque a veces uno tiene como ese prejuicio... De que es de segunda categoría. ¿Es de segunda categoría? El independiente. Yo te digo, bueno, si el salario y el ingreso es más alto, no sé cuánto de segunda categoría es, sino que quizás esté reflejando este cambio en las modalidades laborales, ¿no? Bueno, esto que dice, ayer se lo reenvié así a un economista, una fuente que tengo que es economista y sociólogo, que justamente conoce como pocos la EPH, y me respondió, me duelen los oídos. Claro, Sturzenegger habla primero de salario de los independientes, cualquier cosa, no tienen salario los independientes, precisamente esa es la distinción, que su ingreso no es un salario. Ahora, dentro de los independientes hay mundos muy distintos. Está el patrón independiente y está el cuentapropia, que cambia mucho si está en los deciles más altos o en los deciles más bajos. En los deciles más altos probablemente están muchos de los que hicieron el caminito de Roberto Silva, del San Andrés a Marval, y entre los cuenta propia de deciles más bajos está el que vende turrones en el semáforo. Entonces, si vos mirás los ingresos que muestra el INDEC en sus informes trimestrales de distribución del ingreso, lo que ves es que está discriminado el formal del informal. Pero esto que hace Sturzenegger de decir que los cuenta propia ganan mucho más que los asalariados, es algo que no se ve en ninguna planilla. Mirá, agarré un cachito de una de las planillas que todavía no está actualizada, de distribución del ingreso a cuarto trimestre, está el tercer trimestre, pero ahí tenés el ingreso medio por decil de todos los deciles, de formales e informales. Sí. En todos, salvo en uno, el ingreso de los formales es mucho más alto que el de los informales. Eso es EPH, encuesta permanente de hogares de Exacto. Esto es la encuesta permanente de hogares, el informe de distribución del ingreso, que es complementario del informe de mercado de trabajo que se conoció esta semana. Fíjate, el ingreso promedio de los formales era en el tercer trimestre del año pasado un palo 250.000 y en los informales 535.000. O sea, que está tirando cualquiera, Sturzenegger, directamente. Está tirando cualquiera. Con cara de autoridad de Harvard. otro que hizo caminito. Y entonces... y bueno, y respecto de los ingresos, o sea, de lo que está diciendo, las propias estadísticas oficiales... Perdóname, además de ver que el ingreso formal es obviamente más alto que el informal, mucho más alto, es muy bajo el formal también. Si vos ves en estos datos, ves las razones de la recesión. Cuando ayer Silvia Neistat te explicaba cómo caían los balances de las alimenticias, o cuando hoy Noé contaba que en la encuesta que saca ayer en INDEC, no sé, la mitad de los supermercadistas te dicen estamos vendiendo mucho menos por culpa de la falta de demanda.
vos ves los niveles de salarios de los formales, los que les va bien en la Argentina, y son una miseria. ¿Cómo va a haber demanda si ganan un palo 200 de promedio? ¿Y cómo va a haber demanda si los informales ganan 500 lucas de promedio? Lo de, yo no sé cuánto de chanta, cuánto de mitómano o cuánto de bruto tiene Sturzenegger. ¿En qué medida se comparten las tres cosas? Pero es increíble. Pongamos tercios, Ernest. Ya estamos. Sí, la placa que muestra la dinámica de la migración de uno a otro es la siguiente, porque ahí vas a ver que los asalariados en blanco cayeron, si comparás 2025 con el momento en el que asume Milei, cayeron casi 4%. Es un montón que haya 4% de los que tienen un laburo en blanco que son despedidos de su laburo. Ahí están los 193.000 que detecta hasta ahora el sistema de pensiones y jubilaciones. Pero fíjate cómo simétricamente aumentan mucho más los informales independientes y los cuenta propia, los ocupados informales. Ahí tenés aumentos del 12,5%, del 11%. Los no asalariados, los que se buscan el ingreso de cualquier manera. Cuando te digo ocupados informales, te digo, por ejemplo, el albañil que cobra 50 lucas de jornal. O sea, el tipo que va a levantar piedras en una obra y las pone en un volquete, el menos calificado de todos, ese está cobrando esa guita. Son ingresos de inanición, no es joda. Y ese es el empleo que crece junto con el de plataforma, junto con los precarios en general. Bueno, los datos, como te decía, son elocuentes, pero vale la pena escarbar un poco en la transformación, en el país que imaginan los dueños que puede llegar a alumbrar este grupo de iluminados en algunos años. Si vos mirás la actividad económica y la desglosás por sector, lo que ves es que los sectores que emplean no crecieron. No es que están empatados, están muy abajo de cuando asumió Milei. La actividad económica está arriba. Para la gente que está viendo YouTube, la línea roja es construcción, la línea amarilla es industria y la línea azul es un promedio. Y vos ves construcción e industria por debajo de 100, que es el punto de arranque, y ves el promedio de la economía creciendo un poquito a contramano de lo que pasa con los sectores que dan empleo, ¿no? Que tiene que ver eso con la sequía de 2023, que hundió a toda la pampa húmeda, y tiene que ver con lo que están empujando el petróleo y gas y la minería, sobre todo el petróleo y gas de Vaca Muerta, que es algo realmente impresionante. Fíjate este gráfico que creo que es de Empiria también, sí, de exportaciones por provincia. Ahí vas a ver cómo no solo Neuquén, sino también Catamarca, por ejemplo, brillan en las exportaciones de 2025 en comparación con las exportaciones de 2023. Pero vas a ver también cómo el grueso del país está en rojito, bordó, rojito, naranja. Claro, porque está toda la pampa y que se supone que exporta, es la exportación de la agropecuaria, ¿no? Exactamente, toda la pampa húmeda está en colores negativos. Está la provincia de Córdoba, la de Santa Fe, la de Buenos Aires. Y claro, las que brillan en verde bien oscuro son San Juan, Neuquén, Catamarca, La Rioja, Jujuy. Perdón, La Rioja está en negativo porque tiene el impacto sobre las economías regionales. Catamarca es la que está muy positiva porque despegaron los primeros proyectos mineros. Exacto. Ahora, este país, el país que quieren los dueños, el país con la proyección exportadora al frente, digamos, generando dólares, dando vuelta la balanza comercial, es el país de la recesión industrial también, el país donde estoy mirando mucho balances justamente publicados en la Comisión Nacional de Valores. Me impresionó el balance de Ferrum. ¿Ubicás la empresa de canillas? Sí, claro. Grifería, bañeras. Bueno, mirá este gráfico. Mirá las bañeras que se producían en 2022 y las que se producen ahora. Estamos produciendo en la empresa más grande de grifería y artículos la cuarta parte
de lo que se producía en 2022 de bañeras. Vamos a ser todos zurdos mugrientos, como dice Milei, aunque no los convenzamos a vos y yo a la mayoría, por una cuestión física, ¿no? Porque la verdad, a mí, yo no puedo, o sea, justamente estos productos son difíciles de importar, muy voluminosos, es como importar un colchón, ¿viste? Cosas grandes que cuesta transportar. Bueno, se está importando todo. Vos te podés traer un container de China con toda la grifería, todos los revestimientos, la bañera, todos los sanitarios. Y bueno, ahí está el balance de Ferrum para la imagen simétrica especular. Ahora, lo otro también es cierto. Vos decías hoy, Caputo tiene un punto cuando habla de lo que viene en Vaca Muerta, y claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Argentina va camino de ser un país con petróleo a ser un país petrolero. Y si ves el siguiente gráfico, que es de Mate, del Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, un grupo de economistas rosarinos muy grosso, que mira justamente con mucha lupa el sector financiero y el sector petrolífero. Fíjate lo que es cómo el shale compensa el declive de la producción hidrocarburífera convencional de Argentina. Sí, compensa y más que compensa, ¿no? Con creces. Es una locura. Vaca Muerta es una realidad, está en marcha, es impresionante. Me decía Nico Gandini, que estuvo haciendo esta semana un evento allá con Econo Journal, lo que mueve, la dinámica alrededor. Pero claro, si uno piensa... Si eso no se administra bien, puede ser una catástrofe. Es decir, eso es lo que uno está viendo, ¿no? Y sí, Noruega o Nigeria, ¿no? Claro. Pero más allá yo creo que vamos a Nigeria por las condiciones en las que se está empezando a explotar Vaca Muerta y por las concesiones que le están dando a las grandes multinacionales. Y eso me apena porque yo de algún modo vine a ser Vaca Muerta. Con Ale Rebocio nos fuimos a Neuquén en 2015 y era posta el inicio de una quimera, con todo su vendaval, con toda la contaminación, las protestas de los pueblos originarios, todo lo que avasalló el petrolero, muy prepotente también, en el intento de armar esa maravilla ingenieril que es hoy, insisto, con sus peligros, con sus cosas a controlar, pero que dio vuelta como dio vuelta la ecuación comercial. Ahora, que se dé vuelta la ecuación comercial, la de dólares, ¿alcanza? Hoy a la tarde viene Martín Guzmán, que discutió esto un montón con el kirchnerismo en su momento, el debate de las tarifas y qué sé yo. Yo no sé si alcanza, porque vos tenés que las petroleras exportan cada vez más, que Argentina este año, con la guerra, en vez de hundirse como con la guerra de Ucrania, puede llegar a tener 4.000, 5.000 palos más de excedente por la exportación de petróleo, pero también tenés que esas compañías fugan los dólares que genera esa exportación a través de mecanismos financieros bastante elementales, bastante básicos, que pueden sofisticarse mucho gracias al RIGI. Vos fíjate, 3 de cada 4 dólares que generó la exportación de hidrocarburos el año pasado se fugaron. ¿Y cómo se fugaron? Bueno, el saldo comercial para el sector fue 5.420 millones de dólares y el pago de intereses de deuda de esas empresas, que muchas veces están endeudadas con su casa matriz, con lo cual el pago de préstamos a la casa matriz siempre encubre... Sí, reparto de dividendos. Reparto de dividendos o guita que le quieren pagar en forma de intereses a los propios dueños. Y también por la desinversión de las extranjeras. Las extranjeras remitieron más utilidades de lo que invirtieron en este último 2025. Eso sumado da 3.547 millones de dólares. Y creo que te mandé un último gráfico, perdón por esto, pero me parece muy interesante de ver. Sí, claro que sí, claro que sí. En el tiempo, cómo va aumentando eso.
A ver, yo no lo tengo acá en pantalla. Ahí, Yo lo estoy viendo. Sí, en los últimos meses del 2019, años, 1.100 de remisión de utilidades o dolarización, si querés, subiendo hasta 3.500 el año pasado, sobre un total de 5.200 de generación de divisas, ¿no? O sea, 3 de cada 4. Exacto. Y ahí lo que ves es que un poco la puerta giratoria de esos dólares. O sea, está buenísimo Tremendo. está buenísimo que exportemos más gracias a Vaca Muerta, está buenísimo que se haya puesto en marcha el gasoducto. O sea, todas esas cosas, qué sé yo, son avances, ¿no? Pero avances hacia un esquema en el cual las empresas acumulan esos dólares afuera de la Argentina, derraman poco, porque toda esa trama pyme proveedora estaba floreciendo en Vaca Muerta, pero ahora les dieron el rigui a las empresas petroleras para las inversiones que igual ya iban a hacer en Vaca Muerta, con lo cual van a tener la posibilidad de mantener afuera más guita directamente, ya sin estos mecanismos financieros de remisión de utilidades, de pago de intereses a las matrices, qué sé yo. Directamente van a mantener la guita afuera, y como el RIGI no les exige mucho contenido local, tampoco es que van a contratar demasiado acá, estando tan barato traerse todo de afuera. Eso a mí me hace tener dudas, incluso aunque muchos estén, no te digo festejando la guerra, pero diciendo nos va a venir bien en términos comerciales. A mí nunca me gusta la guerra. En este caso, lo que creo que nos va a dejar, aún siendo un país en vías de convertirse en petrolero, es un aumento de la nafta. Por ahora subió menos que en Estados Unidos, pero ahora va a volver a subir, va a redondear un 10%, y sigue esta suba, y pocos dólares en Argentina, que en definitiva es lo que necesita Caputo para sostener esta plata dulce sin que haya sobresaltos. Ale, gran informe, como siempre, un lujo. Te mando un abrazo grande y que tengas un gran fin de semana, loco. Igual ustedes, nos vemos en el pase el martes.